Celebramos hoy en la Iglesia la fiesta de los santos San Cirilo y San Metodio, estos dos grandes evangelizadores de los países eslavos, y sin duda que las lecturas de la palabra de Dios tienen un sabor eminentemente misionero. Escuchamos al apóstol San Pablo que habla con vehemencia, como era él, de manera apasionada, y les dice palabras muy duras a los judíos, palabras que algún día alguien tendría que dirigirnos a nosotros personalmente o a las personas de nuestros pueblos, de nuestras tierras, de cristiandad antigua. Dice que en aquel tiempo Pablo y Bernabé, estamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 46, dijeron a los judíos: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Curiosamente, hace unos días, viniendo con dos laicas en el coche camino de la Visión, que están visitándonos para unos pocos días, teníamos esta conversación, me atrevo a decir casi acalorada conversación, sobre los nuevos movimientos, sobre los nuevos grupos que nacen en la Iglesia, que sin duda continuamente surgen en diferentes países, muchas veces en nuestros países, como he llamado antes, de antigua cristiandad, y que atraen a mucha gente, incluso vocaciones, que tienen hermanas, que tienen consagrados, que atraen a muchísimos jóvenes. Pero yo les hacía siempre la siguiente pregunta. Son grupos que quieren ser, y creo que lo son, ciertamente, muy fieles a las enseñanzas de la Iglesia, al magisterio de la Iglesia. En el caso de los consagrados, llevan su hábito, le dedican mucha atención y ponen muchísimo cuidado en la liturgia, etcétera. Pero yo siempre los pregunto, ¿por qué nunca, ninguno o prácticamente ninguno de estos grupos se va a las misiones? ¿Por qué ninguno de esos grupos está aquí? Y siempre es la misma historia: somos demasiado jóvenes, no estamos preparados, no tenemos suficiente gente, pero la realidad es que van abriendo otras casas por España, otras casas por Francia, otras casas por Estados Unidos, por decir sitios que yo conozco, o en otros países. Incluso muchas de estas comunidades, por supuesto, todas abren casas en Roma, como si en Roma no hubiera ya suficientes curas y monjas y consagrados de todos los colores y sabores. Pero la realidad es que nadie quiere venir a países de misión, donde no hay agua, donde no hay luz, donde hay mosquitos, donde hay malaria, donde hay ébola, donde hay peligro de muerte, donde hay revoluciones, donde hay guerras, donde se pasa mucha penuria, donde se pasa mucha cruz. Y yo me pregunto, tantos grupos, muchos de ellos tan conservadores, tan piadosos, tan adeptos al Papa, tan adeptos al cardenal Sará, todos la liturgia puntillosa, bien celebrada, bien cantada, y si tiene muchos latines mejor, cosa que me parece estupendamente. No creo que a Dios le importe mucho en el idioma en que se le glorifique. No sé si nuestro Señor Jesucristo se le daba muy bien el latín clásico, pero lo que sí que es verdad es que para anunciar el Evangelio, como dice San Pablo, a los gentiles, yo no me acabo de encontrar a nadie. Yo no me acabo de encontrar a gente que quiera dejarlo todo, dejar su tierra y venir a pasar dificultades y luchas y sinsabores a estas tierras de misión. Y uno se pregunta, ¿pero para qué celebran la liturgia? ¿Qué es lo que celebra la liturgia? ¿Qué es la liturgia? Sino el impulso, el ardor misionero del Espíritu Santo que vive en el corazón de la Iglesia y que impulsa a sus miembros. No quiere decir, evidentemente, que todo el mundo se tiene que ir a las misiones, pero caramba, ya podía venir alguien de vez en cuando. Y yo me quedo pensando, pero ¿cómo San Pablo se siente impulsado, siente este ardor misionero? ¿Cómo cuando surgían esos nuevos grupos en el siglo XVI con la Compañía de Jesús, en el siglo XIII con los dominicos, con los franciscanos, y una legión de otros grupos? ¿Qué cantidad de congregaciones surgen en el siglo XIX, en España, en Francia, en Italia y en muchos otros lugares? Y todos, cuando tenían cuatro gatos en sus filas, ya se iban a los últimos rincones de la tierra. ¿Cuántos jesuitas tenía San Ignacio de Loyola
cuando mandó a San Francisco Javier a la India. Mandó a San Francisco Javier a la India porque ya habían abierto todas las casas de Francia, de Italia, de España y de todos esos otros lugares. No, los mandó porque era una prioridad en su corazón ir a los lugares más lejanos a anunciar el Evangelio. Esto es lo que nos presenta hoy la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, la fiesta de dos santos que se lanzan por los caminos de Dios con muchísimas penurias, dificultades, persecuciones, sufrimientos, que salen de su burguesía, salen de su comodidad, salen de su vida acomodada, como tienen todos estos grupos, ahora no voy a decir los nombres, estos grupos de jóvenes que están de moda en España ahora y que abarrotan las iglesias. Pero, ¿para qué sirve todo eso? Si luego no van a ningún lado ni hacen nada. ¿Qué? ¿Es que están evangelizando España? Pues menuda está España, como para que la hayan evangelizado. Pero ¿por qué la gente no se va a las misiones? ¿Por qué la gente no viene a África? En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, ni os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya, y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Mirad, yo lo siento muchísimo, pero yo creo muy poquito en muchos de estos grupos, en muchas de estas monjas que están de moda, tal, que después de 20 años abren una casa y se van a la ciudad de al lado. Oiga, venga aquí, donde no tenemos luz, ni electricidad, ni vida contemplativa, ni tenemos vida religiosa, donde los sacerdotes están agotados, donde los sacerdotes atienden multitudes de capillas por la selva. A mí me deja totalmente perplejo que se haya publicado que el Santo Padre, nuestro querido Papa Francisco, con todo lo que le han criticado, con todas las barbaridades que se han dicho del Papa con referencia al Sínodo de la Amazonia, publica un excelente documento, una preciosidad de documento, cuando todo el mundo se temía que iba a abolir el celibato sacerdotal, por ejemplo, en esas regiones del Amazonas, y el Papa ha dicho, no hay que abolir el celibato, ni siquiera en esa región donde pasan meses y años sin la Eucaristía, cosa que no me impresiona nada porque en todos los sitios donde he estado yo es exactamente igual. Así que si hay que abolir el celibato sacerdotal y ordenar a casados de vida moral digna, patatín y patatán, habría que abolirlo en 3/4 partes de la tierra. No sé si la gente sabe que Propaganda Fide, la Sagrada Congregación para la Evangelización de los Pueblos, atiende más diócesis que la Sagrada Congregación para Obispos. Es decir, que la mayor parte de los obispos de la Santa Madre Iglesia Católica los nombra la Oficina de las Misiones, no la Oficina de Obispos, lo cual quiere decir que hay más de 1000 diócesis que son todavía territorio de misión en la Iglesia Universal. Pero dice el Papa, no, que los obispos manden a sus sacerdotes a la Amazonia. Yo quiero saber de todos esos curas que han protestado, que se han quejado, que han dicho todo lo que les ha dado la gana del Papa Francisco porque iba a abolir el celibato, cuando el Papa ha sostenido la doctrina 2 veces milenaria que hunde sus raíces en el Evangelio de Jesucristo, cuando lo dejaron todo y se fueron con él, y todos permanecieron en estado de virginidad, incluido, por supuesto, por encima de todo, nuestro Señor Jesucristo, yo quiero saber dónde están todos esos curas que defendían con tanto ardor y con tanta pasión el celibato sacerdotal que se vayan a la Amazonia. ¿Cuántos curas se van a ofrecer para irse a la Amazonia? Porque está muy bien eso de que no se abola el celibato sacerdotal, pero entonces, ¿por qué esas comunidades no tienen Eucaristía? ¿Por qué no tienen el Santísimo Sacramento?
¿No hay que ordenar hombres casados sacerdotes? Totalmente de acuerdo. Soy el primer partidario del celibato sacerdotal obligatorio. Pero esas gentes tienen derecho a la Eucaristía. Entonces, ¿qué pasa? Que nos quedamos en nuestras comodísimas parroquias, veraneamos en la playa y si nos apuran nos vamos a esquiar en invierno y en la Amazonia, que a esas pobres gentes, en la Amazonia y en Sudán del Sur y en Etiopía y en todos los demás países, por decir los que he conocido y visitado y en los que he trabajado, que les parta un rayo y que se queden sin Eucaristía mientras tú vives cómodamente siendo cura de misa y olla. Y sin embargo, hoy celebramos a dos grandes misioneros, dos grandes evangelizadores. Y dice San Pablo, nos vamos a los gentiles, porque nuestro Señor Jesucristo quiere que el Evangelio llegue hasta los últimos confines de la tierra. Lo vuelvo a repetir y vuelvo a leer las palabras de los Hechos de los Apóstoles, que son tremendas. Teníamos que anunciaros primeros a vosotros la palabra de Dios. A vosotros españolitos ya os la han anunciado. A los de Italia ya se lo han anunciado. Y a los franceses también. Y a los de la Conchinchina también. Ahora a las misiones. Pero como la rechazáis, y claro que la habéis rechazado, mirad vuestras sociedades, mirad vuestras parroquias, mirad cómo habéis educado a vuestros hijos. En la burguesía, en la comodidad, en el botellón, en Marbella, en la playa, en el Sotogrande, en el viaje, un mes de voluntariado en misiones y otro mes en la playa. Pero ¿os creéis que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo va a llegar a los últimos confines de la tierra mientras los jóvenes hagan un mes de voluntariado y un mes de playa? ¿Eso es anunciar el Evangelio? ¿Creéis que así va a llegar la palabra de Dios a los últimos confines de la tierra? Y así nos lo ha mandado el Señor. Le dice el Señor a San Pablo, yo te haré luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Esto es lo que está diciendo el Papa Francisco. Pero bien que no le imitamos. Qué bien que el Papa no ha abolido el celibato sacerdotal. Esa es una parte, pero ha dicho que los obispos manden a sus curas a la Amazonia. Yo quiero saber cuántos obispos van a decir en sus diócesis, necesito curas para la Amazonia, o para Sudán del Sur, o para la Conchinchina. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, como se alegran estas gentes de Nandi, como se alegran estas gentes de esta selva de Sudán del Sur, porque tienen un sacerdote que está viviendo aquí. Y mañana irá a su capilla. Y yo ayer hice 20 bautizos en mi otra parroquia de Andari, donde nunca habían tenido un sacerdote párroco nombrado, aunque la celebré debajo de una choza de hierba y de ramas. Pero 20 nuevos niños fueron bautizados. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Mientras tenemos parroquias con 3, 4 movimientos que tienen en una sola casa 5 o 6 sacerdotes. ¡Por Dios! ¡A las misiones! Me da igual que a la Amazonia, que al Nilo, que al Ganges. Entonces, menos beatería barata, menos aferrarnos a nuestras tradiciones, menos creernos que el Papa va a acabar con la Iglesia Católica y con el celibato sacerdotal, y más misioneros, y más laicos misioneros, y más gente joven que diga voy a dar un año de mi vida, no 3 semanitas, que es lo que me viene bien a mí este verano, en las fechas que a mí me venga bien y que el cura que me va a recibir se adapte a las fechas que puedo yo. No. Ve a las misiones cuando y donde te necesite la Iglesia, no donde te viene bien a ti. Por eso, mientras no estemos dispuestos a salir de nuestra burguesía, no estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad, no estamos dispuestos a dejar nuestros planazos, nuestras cenas de fin de semana, nuestros gastos y nuestros despilfarros, nada va a cambiar. Seguiremos cómodamente en la mesa de un restaurante criticando al Papa y haciendo nada. Sí, hay que rezar por la Iglesia, no hay que rezar por la Iglesia, hay que hacer algo, hay que ir a las misiones. Porque el Evangelio no se difunde rezando, el Evangelio se difunde yendo. A la oración, rezando, que recen las carmelitas y los cartujos. Tú, rezando y yendo. Porque rezando sin el yendo, no llega el Evangelio. Porque ha habido mucha gente rezando,
durante muchísimos años, y aquí en Andi, ¿sabéis una cosa? No se bautizaba nadie, ni se confesaba nadie, ni había misa, pero rezaba mucho la gente, sí, pero aquí no llegaba el Evangelio, porque el Evangelio no lo traen las oraciones, lo traen los misioneros. Me parece estupendo que se rece, rezad todo lo que queráis, pero todo el que rece, que sepa que está dando saltos en un trampolín. Cuando vaya a misiones, se habrá tirado al agua. Hay mucha gente que lo único que hace es rezar y no sirve para nada, porque saltar en el trampolín no sirve para nada. Tírate al agua o ayuda a otros si tú no puedes, por la razón que sea, por tus razones familiares o lo que sea, ayuda a otros a que lleguen, anima a otros a que lleguen. Puesto que no habéis querido recibir el Evangelio, nos dedicamos a los gentiles, porque estamos llamados a llevar el Evangelio a los últimos rincones de la tierra.